Hola a todos. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de algo que me habéis preguntado muchísimo. Yo creo que es uno de los vídeos que más me habéis pedido que haga. Y bueno, trata de cómo aprendí a hablar en inglés. Bueno, muchos de vosotros os habéis dado cuenta que obviamente tengo un nivel bastante alto de inglés, ya que Cam, mi pareja, es británico y normalmente nos comunicamos en inglés siempre. Aunque debería hablar con él muchísimo más en español, pero es que siempre se me olvida. Es ya la costumbre de hablarle en inglés. Bueno, ese no es el tema. El tema es cómo aprendí a hablar en inglés. He de deciros que lo que yo hice me salió totalmente gratis. Bueno, en la mayoría de los colegios e institutos de España, la verdad que el nivel de inglés deja bastante que desear. Por lo menos en mi generación. Yo me acuerdo que aparte, yo de pequeña, de muy pequeña, me llevaba a mi madre a una academia de inglés con profesores nativos. Pero no sé si os ha pasado a vosotros, pero he coincidido con mucha gente que dicen sí, eso es totalmente cierto. Pero ¿no os pasaba que en el colegio o instituto, cuando intentabais pronunciar en inglés correctamente, como debería de ser, los demás se reían de vosotros? A mí eso me pasaba muchísimo. Yo intentaba pronunciar tal y como yo lo escuchaba de mis profesores nativos y cuando llegaba a clase mis compañeros se reían de mí en plan ¡ah, qué flipada! Mira, aquí la English Pit English. Y era como... Y entonces yo me forzaba a españolizarlo, pues en vez de decir how are you, decía how are you, porque me sentía mal si lo hablaba correctamente, porque era eso, se reían de mí. Y esto me ha pasado en, yo diría que todos los colegios, toda la vida. Entonces, no sé, la verdad que creo que fui un año solamente a la academia de inglés y tendría como 5 o 6 años, no tenía más. Y digamos que mi nivel de inglés era pues eso, el del instituto, que no sé, pero aquí en España, a no ser que vayas, sí que hay colegios bilingües y todo eso que sí que te enseñan desde bien tempranito. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que habla perfectamente inglés, francés, español porque es un colegio de pago y es un buen colegio. Pero en los públicos y en la mayoría, un nivel malísimo. O sea, un nivel súper bajo. Y aparte, normalmente no hay profesores de inglés y hay muchos profesores españoles de inglés que la verdad no son todo lo buenos que debería. Yo me acuerdo que teníamos, pues creo que era en sexto de primaria, una mujer bastante mayor, pues tendría unos 60 y pico años, y tenía un inglés que yo me acuerdo que en mi misma clase había un chico, ¿de dónde era? Creo que era belga, y él hablaba un perfecto inglés desde pequeño. Entonces, cuando llegó no se entendía con la profesora y la profesora era en plan, no le hacía bullying, pero más o menos, porque el chaval le decía, es que no entiendo tu inglés no es muy bueno. Y la profesora, claro, ponía el grito en el cielo, pero era la realidad. Entonces, bueno, con esto lo que os quiero decir es que el instituto, nada, muy básico, muy básico. Cuando yo tenía 16 años, bueno, pues salieron todos estos, los DVD, los VHS se fueron al carajo y tal. Y entonces me daba curiosidad escuchar las voces originales de los actores. Entonces yo me ponía muchísimas películas en versión original. Normalmente primero las veía en español y luego las veía en inglés con subtítulos. Y si la película me gustaba mucho, pues bueno, pues ya la veía, la repetía, hasta que claro, ya se te empieza a quedar tanto los diálogos como todo y empiezas a aprender. Esto me pasó creo que con la película Moulin Rouge, que me encantaba, con El Señor de los Anillos también, bueno, con varias. Y ya después que yo entendía ya, y vamos a decir que no me hacía falta leer, lo que hacía era ponerme también los subtítulos en inglés, para mejorar un poquito más. Así es como empecé yo a estudiar sola, por así decirlo. ¿Qué hice para seguir mejorando mi inglés?
La verdad que todo esto fue completamente... O sea, todas las veces que yo iba aprendiendo inglés, era completamente... O sea, yo no buscaba aprender inglés. Simplemente se te va quedando. El siguiente método que yo utilizaba era las canciones. Cuando había una canción que me gustaba mucho en inglés, lo que hacía era buscarla en español, la traducción, o buscarla pues a lo mejor en YouTube con subtítulos en español. Y así pues también se te va quedando la letra, lo que va diciendo, las frases, todo. Pero yo creo que una de las cosas que más me ayudó a mejorar más mi inglés fueron los videojuegos. En concreto un juego que se llama Lineage 2. Vamos a decir que es una especie de, para los que no lo sepáis, una especie de World of Warcraft. Bueno, tú tienes tu personaje y vas a un mundo virtual y ahí pues hay miles de jugadores también en ese mundo virtual. Entonces tú te unes a un clan con más gente tal y vais juntos a ganar guerras y tal y cual. Entonces claro, normalmente yo jugaba en servidores europeos, no jugaba simplemente en servidores españoles, juegas con todo el mundo, con toda Europa, depende del servidor. Y claro, el idioma oficial universal es el inglés, entonces te tienes que hablar en inglés con todo el mundo. Y sí que al principio pues me costaba pues entender todo lo que escribían por el chat de clan, me costaba pedirles ayuda o entender lo que me estaban diciendo, pero simplemente cuando tenía dudas me buscaba en el traductor de Google y te ayuda. A ver, no es que sea milagroso, porque sí que si no pones la frase exacta con comas, con todos los prefijos, sufijos y todo eso, puede salir una traducción muy rara. Pero no, por lo menos el cuerpo de la frase sí que lo tienes ahí, entonces luego ya es cambiar un par de ciertas cosas que te pueden venir o no de lógica, depende del nivel de inglés que tengas, y ya está. Pero eso, nada, es ir cogiendo práctica. Además que la gente normalmente es súper enrollada y eso en cuanto... Aunque no lo digas perfectamente, con que digas 3 palabras ellos ya saben a lo que te refieres. Y bueno, yo a este juego estuve jugando como 2 años y pico sin parar en mi casa todo el día ahí. Entonces sí, hice un montón de amigos alrededor de todo el mundo y hablé con muchísima gente todo el rato. Entonces mi inglés mejoró mucho, mucho, mucho. Y el mejor método es practicar. Yo sé que la mayoría de los españoles tenemos mucho miedo a soltarnos a hablar en inglés porque muchas veces entendemos, pero tenemos ahí ese miedo de arrancarte a hablar porque yo creo que somos conscientes de que tenemos acento y nos da vergüenza. Pero es que no tenemos por qué tener vergüenza, porque cualquier persona que sea de otro país y venga aquí a hablar español también va a tener acento y nosotros no nos vamos a reír de ellos, pues ellos tampoco de nosotros. Entonces no pasa absolutamente nada, es simplemente soltarse y ya está. A mí la verdad que cuando yo conocí a Cam, vamos a decir que yo tenía un inglés medio alto. Yo estuve trabajando, bueno, yo antes vivía en Alicante, concretamente en Torrevieja, y ahí pues hay una zona que se llama Cabo Roig, que digamos es inglesa. Tiene supermercados ingleses, bares ingleses, o sea, eso es Inglaterra. Y yo trabajaba más o menos por esa zona en hostelería, entonces la mayoría de los clientes eran o ingleses o alemanes, con los que tienes que hablar por narices en inglés. Y con eso pues sí, te vas soltando un poquito, pero no es lo mismo, porque normalmente siempre les acabas preguntando lo mismo: ¿qué quieres para beber? ¿Qué quieres para comer? Y poco más, no había mucha más conversación. Como cuando más me solté fue cuando conocí a Cam, y al principio me costó muchísimo soltarme a hablar. Era como... sí, no, o sea, le respondía frases súper cortas, me costaba mucho. Hasta que empiezas a perder la vergüenza y te das cuenta que las demás personas, los extranjeros, aprecian mucho que hagas el esfuerzo por hablar en su idioma y jamás se van a reír de ti. Siempre te corrigen si dices algo mal, pero no se ríen de ti. No, vaya, es normal, estoy intentando hablar mi idioma. No, para nada. Entonces yo el consejo que os doy es buscar amigos,
ingleses, americanos, lo que sea. Hoy en día tenemos un internet, que con internet llegamos a cualquier parte del mundo y tenéis miles de páginas web de intercambio de idiomas que vosotros aprendéis inglés y vais a ayudar a otra persona a aprender español. Esas webs están súper bien. Si no tenéis profe en casa como yo o si no tenéis amigos en vuestro círculo que podáis hablar con ellos en persona o algo así, pues tenéis un montón de páginas web de eso, de intercambio de idiomas. Es gente de todo el mundo y tú hablas con ellos en inglés y ellos te intentan hablar en español. Entonces, la verdad, está muy guay porque tanto tú aprendes y esa persona aprende, está guay. Después también he encontrado diferentes bares, creo que no sé si en toda España, por lo menos en Madrid sé que hay bastantes, pero podéis informaros en vuestra ciudad. Tenéis bares de intercambio de idiomas, que esto es básicamente lo mismo. Tú vas al bar y es conocer gente, hacer amigos nuevos y pues ellos intentarán aprender español y tú pues les enseñas inglés, francés, hay de todo tipo. Entonces, mi consejo es ese, no os dejéis llevar por la vergüenza. ¿Cómo era? ¿Quién tiene vergüenza ni come ni almuerza? Pues eso, nunca vais a mejorar vuestro inglés si no es practicando. Practicando es como se aprende muchísimo más. Entonces yo creo que si seguís esos consejos, ver películas y series en versión original con subtítulos, interesaros por las canciones también, conocer gente. En internet, pues mira, ya podéis usar juegos, páginas web, ir a estos tipos de bares, lo que sea, la cosa es practicar. Y ya veréis como poco a poco os daréis cuenta de que vuestro nivel de inglés mejora muchísimo. Llegará un momento que a mí me pasa ahora que muchas veces voy pensando por la calle y voy pensando en inglés. Y llega un momento que me quedo ahí porque a lo mejor hay alguna palabra que no me acuerdo cómo se dice y me quedo ahí pensando, pero ¿cómo se decía la palabra? No sé qué, no sé cuál. Y luego ya me quedo en plan, pero eres tonta, ¿por qué vas pensando en inglés comiéndote la cabeza? Piensa en español y ya está. O voy a hablar con mi familia y me sale en inglés, o ya te sale solo. Practicando mejoraréis muchísimo. Y yo, algo que me hace mucha gracia, que por ejemplo yo normalmente me sigo poniendo películas con los subtítulos en español, porque según el tipo de acento que tenga la persona, por ejemplo, yo entiendo normalmente muchísimo mejor el inglés americano que el británico. Creo que es por el hecho del cine. El británico me cuesta un pelín más. Y bueno, ya si hablamos de escocés y irlandés y todo eso, eso ya me quiero pegar un tiro. Pero me pasa algo muy gracioso y es que ha habido veces que hemos puesto una película, no me he dado cuenta de que no había subtítulos y la he visto entera y me he enterado de todo y ni me ha extrañado. El caso es, como yo empecé a ver una película, la puedo estar entendiendo, que en el momento que me doy cuenta de que no hay subtítulos, es como que mi cerebro dice, no estás entendiendo, necesitas subtítulos, y ya no me entero de nada. Es raro, ¿verdad? Pues nada, espero que estos consejos os sirvan de ayuda para mejorar vuestro inglés. Y bueno, también deciros que Cam y yo vamos a empezar una serie de vídeos acerca de como clases de inglés, de errores comunes, palabras difíciles de pronunciar, etcétera, etcétera. Y bueno, eso cuando él también tenga un poquito más de tiempo, porque el pobre está trabajando un montón, empezaremos a hacer esa serie y espero que os guste y os sirva de ayuda, sobre todo. Así que nada, como siempre, suscríbete en el botón de aquí abajo si todavía no lo estás. Tenéis todos los enlaces a mis redes sociales en la cajita de información. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.